Me alegro de poder compartir con vosotros algunos pensamientos acerca de la Navidad y más concretamente del nacimiento de Jesús. Quisiera orar para que podamos preparar nuestros corazones para esta meditación. Señor Jesús, te damos las gracias porque estos niños que hemos escuchado están comenzando a dar los primeros pasos en tus caminos y los bendecimos, Señor. A ellos y a sus maestros que con tanto ahínco y con tanto amor les están inculcando tu palabra, Señor. Ayuda tú a estos niños a que ninguno de ellos jamás se pierda y vaya por otro camino que no sea el tuyo. Y ahora, Señor, predispón nuestros corazones para asumir, para entender y aplicar tu palabra en nuestras vidas. En tu nombre, amén. Muy bien, queridos, lo podemos estudiar o leer desde muchas perspectivas todo lo que tiene que ver con el nacimiento de Jesús. Hoy lo vamos a hacer fijándonos en los dos caracteres o tipos de personas que lo rodean. Y es curioso que en la misma historia, con las mismas posibilidades, unos acaban creyendo en ese niño, en el Señor Jesús, en lo especial, en lo irrepetible, en lo único de su nacimiento. Y cuando creen, actúan en consecuencia. Otros no creen que allí estuviese pasando nada extraordinario y también actúan en consecuencia. De hecho, tratamos, cuando hablamos de las Navidades, no una historia dulce y para niños, sino que se trata aquí de una historia trepidante, vibrante y convulsa. No es una historia bucólica, no es una historia aburrida y de villancicos, sino algo que va mucho más allá. Interesante y prácticamente inverosímil es que los que no creen en esta historia son gente que deberían de haber creído, mientras que los que creen no tenían el por qué haber creído. ¿Qué es lo que tienen unos que los otros no tengan? ¿Qué es lo que hace la gran diferencia? Yo quisiera presentaros el grupo de aquellos que no creen. ¿Quiénes no creen? Los religiosos, los maestros de la palabra, los escribas, los políticos, los que mejor conocían las Escrituras no creen. Y es muy curioso, queridos, y debemos de verlo, que este grupo tienen la palabra de Dios, este grupo tienen el conocimiento, tienen el poder, tienen la profecía acerca del Señor Jesús. Y uno piensa que algo así debería de ser suficiente o lo suficientemente contundente como para darse cuenta de que Jesús cumplía los requisitos para ser el Mesías. De hecho, cuando Herodes le pregunta a los principales sacerdotes y a los escribas dónde habría de nacer ese niño tan especial, ese Mesías, ese rey de Israel, ellos lo saben con precisión y le dicen: nacerá en Belén de Judea. ¿Por qué no se produjo una estampida de conocedores de la palabra hacia Belén? Imaginaos, nosotros estamos esperando a que venga alguna gran personalidad. Nos dicen que va a predicar Luis Palau en el Palacio de Congresos. ¿Dónde nos va a encontrar la gente? En el Palacio de Congresos. Iríamos enseguida para poder verlo, para poder escucharlo, para ver cómo las personas allí son atraídas hacia Cristo. Estas personas tenían toda su teología, todo su conocimiento basado en el hecho de que un día el Mesías iba a venir. Y ahora escuchan algo así, como que ha venido y ninguno sale corriendo. ¿Era quizás arrogancia? ¿Cómo iban a saberlo antes aquellos supuestos sabios de Oriente, antes que ellos? ¿Y no os parece curioso que los magos de Oriente, como se llaman usualmente, se paren en Jerusalén a preguntar? ¿No tenían acaso la estrella que después de esa visita a la corte del rey los conduce directamente hasta Belén? ¿Por qué creéis vosotros que pasaron por Jerusalén? Sencilla y llanamente porque Dios quería darle una revelación más a su pueblo. Aquellas personas que tenían la palabra, que tenían el conocimiento, que tenían el poder, que tenían la profecía, lo tenían todo para poder reconocer a Jesús como el Cristo. Pero Él todavía les manda a estos extranjeros
a estos sabios de Oriente para que los despierten, para que los hagan recapacitar. Quería que se enterasen. Está pasando, tenían que haberlo dicho, está pasando y no ocurre. De ahí que también sucede algo sobrenatural. Es algo portentoso, aunque sean ángeles por medio. Es decir, aunque tienen esa revelación de Dios, de que ha nacido el Rey, el Mesías, ellos no la ven, no lo reconocen. Es como si las palabras que Jesús pronuncia en Lucas 19:42 tuviesen también cabida en ese momento preciso. Ahí leemos: si también tú conocieras a lo mejor en este tu día lo que es para tu paz, pero ahora está encubierto a tus ojos. Y queridos, no estamos tratando aquí una historia antigua, de hace 2016 o vete a ver cuántos años. Estamos tratando el drama que se desarrolla cada vez en las Navidades cuando el pueblo cristiano piensa y medita sobre el hecho de que Jesús nació, de que Él vino al mundo. ¿Qué es lo que ocurre? Somos personas que salen corriendo, que salen enseguida para ver lo que Dios está haciendo, o estamos ya tan de vuelta de las cosas que eso no nos emociona siquiera. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo decisivo? ¿Que ellos tengan la palabra? ¿Que sepan interpretarla? ¿Que sean personas estudiosas y obedientes e inclusive Dios se les manifieste y los llame de una forma extraordinaria? ¿Es eso lo importante? No. Lo importante y lo decisivo era la disponibilidad a creer a Dios o no, o dicho de una manera más contundente, lo decisivo era y sigue siendo si alguien está dispuesto a creerle a Él o si prefieren su propia forma de creer, porque los hay que creen a Dios y los hay que creen en Dios. Y aquí escribo Dios con minúscula, porque es un Dios minúsculo. Eso es un Dios que supuestamente se acopla al hombre y a sus necesidades, y que era el que tenían y en quien creían aquellos supuestos maestros y escribas de la palabra de Dios. ¿Qué es, por lo tanto, lo que los ciega? ¿Qué es, por lo tanto, lo que sigue cegando a las personas cuando se trata de Jesús el Cristo? ¿Qué es lo que hoy en día sigue cegando a las multitudes? Queridos, yo creo sinceramente que como tenemos dos ojos, son varios parches los que ellos tienen sobre sus propios ojos que no les permite ver a la gente más allá de la oscuridad. Pero nosotros como cristianos también tenemos que preguntarnos en qué Dios estamos creyendo y a qué Dios estamos realmente siguiendo. Por una parte, y en primer lugar, yo descubro en estos hombres que se nos presentan en la Biblia una cantidad de presuposiciones. El judaísmo nunca ha aceptado ninguna de las profecías que los cristianos atribuimos a Jesús, y para ellos ninguna de las prerrogativas que anunciarán la venida del Mesías ocurrió durante la vida de Jesús, por lo que no lo consideran siquiera como candidato a Mesías, y siguen pensando así. Cuando Jesús vino presentando una visión de Dios que no encajaba con sus expectativas, estos líderes determinaron que Él no podía ser auténtico. Sin embargo, el Antiguo Testamento le había dado al pueblo judío abundante información para prepararlos para la llegada del Mesías. Así que, ¿por qué no lo vieron claramente? La razón para su falta de conexión puede servir como una advertencia para todos nosotros. Queridos, esto de las presuposiciones de cómo Dios debe actuar y cómo Dios debe de ser, son un problema profundo. La realidad es que en la mayoría de los casos no empezamos a hablar, no empezamos a pensar sobre un tema con una hoja de papel en blanco. Llegamos al momento de tratar cualquier cosa con toda una vida de ideas acumuladas que están basadas en nuestra cultura, en las experiencias que hemos tenido, en el contexto, en nuestra preparación, etc. Y eso va desarrollando prejuicios, esos son presuposiciones en nuestra manera de pensar, y todo eso limita nuestra visión de las cosas. Este problema causó un gran impacto en la capacidad de ver y de pensar e incluso de actuar de aquella gente profundamente religiosa. Así que no se dieron cuenta de que el Mesías acababa de nacer, porque no había sucedido tal
y como ellos pensaban que debía de suceder. A pesar de las enseñanzas tan claras de las Escrituras, ellos poco a poco le habían añadido una complicada trama de tradición. Oh, la tradición, queridos, qué horrible es la tradición, que va añadiendo, quitando y poniendo a la simple y llana revelación del Señor, y luego ya no reconocemos realmente lo que está pasando. Ay, con la tradición. Así que a menudo esos cambios se centraban más en prácticas externas que en la propia espiritualidad y el corazón. Y el resultado fue que aquellos hombres acabaron excusando sus propios motivos equivocados. ¿Cómo? Pues simplemente se centraban mucho más en lo ritual que en lo espiritual. Es como en muchas iglesias que se pelean por si la mujer debe de llevar velo o no, por si se debe de tocar la batería o no, por si una mujer puede ponerse pantalones o no. Ritual, puro ritual. Lo que el Señor ve no es lo externo, es el corazón, es lo que hay detrás del rostro. Así que muchos gradualmente asumieron que podrían estar bien con Dios bajo sus propios términos y con sus propias fuerzas. Y este tipo de pensamiento está vivito y coleando hoy en día. Un Dios que me da lo que le pido. ¿Dónde está ese Dios? Un Dios que me soluciona todo. Ese no es el Dios de la Biblia. Un Dios de manga ancha con mi pecado. Ese no es el Dios que nos presenta la Escritura. Un Dios al que yo pueda decirle perdóname porque he hecho mal y adiós, muy buenas. Ese Dios yo personalmente no lo conozco. Queridos, lo que supuestamente vemos queda simplemente descartado si no está de acuerdo con muchas presuposiciones que vamos amontonando. El resultado de esas presuposiciones es predecible y podría expresarse por medio del, llamémoslo, principio de cercanía. Ese principio de cercanía es muy curioso, ya que establece que cuanto más cerca estemos de Dios, tanto más conscientes estaremos de nuestro propio pecado, debilidad, fracaso, de nuestra necesidad de Dios. Sin embargo, de manera inversa, cuanto más lejos estamos de Dios, tanto más claramente vemos el pecado, la debilidad y la flaqueza de los demás. En otras palabras, queridos, si vosotros estáis con vuestra vida espiritual en paz y estáis tranquilos y os parece que las cosas están bien y que si hay problemas las cosas vienen de afuera, estáis muy equivocados. Entonces estáis en una situación espiritual realmente desesperada. Las cosas no son así. Cuando nosotros nos acercamos al Señor, nuestro corazón clama, nuestra mente se dispara y nuestros sentimientos también, porque nos damos cuenta de qué somos y cómo estamos. Si tú te acercas a Dios y te sientes en paz, algo malo está sucediendo, porque nuestra cercanía a Dios nos inquieta tremendamente. Estos hombres tuvieron la posibilidad de ver el mismísimo rostro de Dios, pero ni siquiera consideraron eso como una posibilidad. Ellos estaban bien así, decían. Cuando Cristo vino a rescatar a los que estaban perdidos, ellos no vieron la necesidad de ningún tipo de rescate personal. Ellos no estaban buscando perdón ni misericordia. Querían simplemente a un Mesías, a un Señor que los confirmara en su manera de pensar y que hiciera cumplir las normas, formas y expectativas que ellos erróneamente habían ido creando. Cuando Jesús vino presentando una visión de Dios que no encajaba con sus expectativas, esos líderes determinaron, Él no puede ser auténtico. ¿El Dios en el que tú crees te deja en paz? ¿Te dice que estás bien? ¿Que las cosas como tú las haces y como tú las piensas están bien? ¿Ese es el Dios en el que tú crees? ¿O es un Dios que realmente te inquieta? ¿Es un Dios que realmente te cuestiona? Y donde tú te preguntas, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Porque es que realmente, Señor, estoy en la cuerda floja. ¿Tienes tú este sentimiento de estar en la cuerda floja cuando tratas con Dios personalmente? Vemos aquí otra cosa más. Por la otra parte, y en segundo lugar, está el precio. Ninguno de ellos de estos hombres estaba dispuesto a pagar el precio de tener que enfrentarse con los celos y con la malevolencia de Herodes.
Era un hombre muy sanguinario. Sabemos que no mucho más tarde de esta historia, él mató a los niños de Belén, ¿verdad? Algunos estudiosos han calculado que mató a unos 20 a 30 niños. No 300 ni 400, 20 a 30 niños. Aquello era una aldea muy pequeñita. Y recién nacidos en ese tiempo, pues más o menos se calcula eso. Pero la historia nos cuenta también cómo asesinó a más de 300 en una sola tarde. Y entre esos 300 que él asesinó en una sola tarde, estaban también 2 de sus hijos, porque presumiblemente lo iban a traicionar. Así que simplemente mató a 298 y a 2 de sus hijos. Ni aquellos escribas y maestros estaban dispuestos a pagar el precio del seguimiento. Y tampoco muchos contemporáneos nuestros, ni siquiera algunos que se llaman cristianos. Es más fácil, mucho más sencillo, menos complicado y menos peligroso no pagar el precio. Y ese, queridos, es el mensaje de muchas iglesias, evangélicas también. Revierten el mensaje y te dicen, Dios está ahí para darte a ti. Dios está ahí para servirte. Dios está ahí para curarte. Dios está para sanarte. Dios está para enriquecerte. Y le dan la vuelta a lo que la Biblia nos enseña. Es algo tremendo. Es decir, se te invita a ser más o menos religioso, conocer más o menos la Escritura, saber más o menos de lo que va el asunto, pero sin involucrarte íntimamente con su cuerpo, que es la iglesia. Leí un artículo de un padre que acostumbraba a llevar a su hijo a las subastas. Parece ser que el padre vivía de eso. Y él le decía a su hijo, recuerda siempre esto, cada vez que vayas a una subasta, tienes que saber el precio límite o tu precio límite. Y eso está arraigado en mí, escribe el autor de ese artículo y añade, el gran peligro para nosotros es que entramos a la vida cristiana sabiendo claramente nuestro precio límite. Jesús no nos permite que lo fijemos. Él dijo, todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa mía y del Evangelio la salvará. Y queridos hermanos y amigos, el llamado de Cristo, creer en Él y seguirlo, es el llamado a una vida de obediencia incondicional. Y nosotros no sabemos el precio que eso nos puede costar. Si nosotros ponemos el precio, estamos en la orilla equivocada. Entonces, menos es nada. Este grupo está tan enjaulado en sus presuposiciones, ¿cómo tiene que ser Dios? En su negativa a pagar el precio, que ni siquiera lo portentoso de la aparición de aquellos sabios los mueve absolutamente para nada, no los despierta, así que prefieren seguir ciegos en la oscuridad espiritual, es decir, prefieren seguir sin creer. Mirad, queridos, muchos no creyentes me han llegado a decir, mira, yo cuando rezo, cuando oro a Dios, le he pedido X. Y Dios siempre me ha escuchado, siempre me ha dado lo que yo le he pedido. ¿Vosotros creéis que ese es Dios? ¿Vosotros creéis que Dios está para eso? Queridos, es un Dios que nosotros no podemos apartar ni acotar con nuestras presuposiciones. Es un Dios que no permite que nosotros pongamos el precio del seguimiento. Y es un Dios que está dispuesto, por amor a nosotros, a dejarnos ver de vez en cuando algún portento de su parte. Cuando nosotros oramos aquí y un enfermo es sanado, es un portento de parte del Señor. Es algo que te dice, Dios está ahí, Dios está vivo, Dios nos está hablando, está intentando tocarnos. Y queridos, no podemos obviar esos asuntos. No podemos decir, yo creo en Dios a mi manera. No. Tu manera no cuenta para nada. Yo creo en Dios, pero déjame un poquito en paz. El precio no lo puedes poner tú. Yo creo en Dios, mira, el portento que Dios te ha permitido ver es para que tú estés dispuesto a pagar cualquier precio y para que tú estés dispuesto a quitar cualquier presuposición. Ahora tenemos un segundo grupo, aquellos que realmente creen en toda esta historia. Es un grupo bastante heterogéneo. Se nos presentan unos magos de Oriente, gente ilustrada, sabios,
luego unos pastores que eran gente marginada, pero todos eran actores directamente involucrados en aquella historia tan particular como única, y de hecho están tan cerca de todo como el mismísimo José o María. Mientras que el primer grupo de los no creyentes tienen la palabra, tienen el conocimiento, la profecía y tanto más, estos que creen tienen algo diferente, y eso es una revelación directa y personal. Una revelación directa y personal. Aquellos sabios orientales les es revelado leyendo las estrellas. Uy, qué cosa. ¿Que hacían el horóscopo o qué? Ellos lo vieron en las estrellas. Que iban a ser el rey de los judíos, un rey que iba a ser más que rey porque ellos habían venido ni más ni menos que a adorarle. Es evidente que habían recibido algún tipo de revelación directa y personal que sobrepasaba lo usual. Más adelante Dios les habla de nuevo en sueños y les ordena volver a su país por otro camino para evitar encontrarse con el rey Herodes y ser partícipes del asesinato que éste tenía en mente. Gente con una revelación especial. ¿Y qué diremos de los pastores? Se nos dice que estaban trabajando en el campo, cuidando sus rebaños. A estos se les aparece un ángel y luego hace acto de presencia toda una cohorte de ángeles, es decir, y como lo expresa el texto original, un numeroso ejército celestial. A mí, claro, no me extraña que se llevaran el susto de su vida, pero también reciben una revelación minuciosa de quién había nacido, de dónde lo encontrarían y otras señales. Al igual que los sabios, estos hombres reciben una revelación directa y personal. Y al igual que los sabios, ellos actúan en consecuencia y van a ver si eso es cierto. Se dirigen al lugar de los hechos a encontrarse con Jesús y evidentemente creen. La pregunta es, si este tipo de revelación es lo decisivo para que uno pueda creer. Otra vez, ¿es esto lo decisivo? ¿Tiene Dios que mostrarse a mí de una forma sobrenatural para que yo pueda creer? ¿Tengo que soñar? ¿Tengo que tener visiones? ¿Tengo que poder leer las estrellas para poder creer en Dios? Yo creo firmemente que no. Que lo decisivo, queridos, es la predisposición del corazón. La predisposición a obedecer. Las presuposiciones no los ciegan, son gente sin prejuicios. El precio no los echa para atrás y el portento, lo grandioso, lo tremendo de sus vivencias actúa como un acicate y no como un freno, porque ellos reconocen que eso viene de Dios. ¿Y no es esto curioso, queridos? Los que sabían tanto y estaban tan cerca se alejan. Ten cuidado. Porque el que tú sepas mucho de Dios y que estés cerca de Dios no garantiza absolutamente nada. Aquí los que más sabían y los que más cerca estaban se alejan. Mientras tanto, los que estaban tan lejos y no sabían nada se acercan. Personalmente lo he vivido en muchas ocasiones. Hijos de creyentes que van alejándose toda la vida escuchando y se van alejando. Y personas que vienen a la iglesia con un trasfondo totalmente secular, conocen a Jesús y comienzan a caminar y avanzar. ¿Qué es lo que los ilumina? ¿Qué es lo que realmente hace la diferencia y los convierte en creyentes de Jesucristo? Volviendo a lo que antes dije, si hay una disparidad clara, es que este segundo grupo, el grupo de los que creen, se diferencia ante todo en el hecho de que están disponibles, de su predisposición positiva. Expresado en términos que podamos comprender, es como que Dios aviva su palabra en ellos, genera en sus corazones y mentes la disponibilidad a pagar el precio. Y ahora la pregunta es, ¿por qué unos sí y otros no? Porque Dios conoce de antemano la tendencia de los corazones. Y eso queda claramente expresado tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Dice Deuteronomios 31, 21, porque yo conozco lo que se proponen de antemano. El Señor sabe de lo que va el asunto porque Él ya está informado del futuro. La cuestión decisiva para encontrarse con Dios, amados, no es
si tú sabes mucho, suficiente o muy poco. La cuestión no es si tú estás cerca o lejos. La cuestión para encontrarte con Dios no es emocional, ni es cultural, ni tan siquiera religiosa. La cuestión es que Dios hace llegar su llamado a ti para que te encuentres con Él. A partir de ahí, la pelota está en tu tejado y tú puedes alejar el llamado de Dios a tu vida por tu manera de pensar, o tú puedes acercar el llamado de Dios a tu vida abriendo tu corazón. El profeta Amós nos comunica unas palabras de Dios que son una invitación a cada uno. Amós 5:4. Pero así dice el Señor a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis. Los pastores lo buscaron y ¿qué sucedió? Lo encontraron, ¿verdad? Los sabios de Oriente lo buscaron y lo encontraron. Los religiosos no lo buscaron y no lo encontraron. Herodes no lo buscó para creer en él, lo buscó para destruirlo, pero no lo encontró tampoco. Ahora, la cuestión es si nosotros estamos viviendo en esa búsqueda o no lo buscamos. Dios conoce tu corazón y te está invitando porque Él sabe de antemano que lo necesitas tremendamente. Como es tiempo de Navidad, voy a ejercer de Papá Noel, ¿de acuerdo? Yo siempre ejerzo de Papá Nael, que es como me llaman en la familia, Nael, Natanael, ¿no? Ayer me trajeron un regalo. ¿Cómo lo titulaste, Estefi? Para los renos de Papá Noel. La A estaba un poquillo rara, pero bueno. La cuestión es que voy a ejercer de rey mago. Y yo me imagino que a esta altura todo el mundo sabe lo que es una app, ¿no? Una app. Todos lo sabéis. Una aplicación, ¿de acuerdo? Por si acaso, una app es una aplicación de software que se instala en dispositivos móviles, en tablets, para ayudar al usuario a llevar a cabo una labor concreta. Hay apps de carácter profesional, hay apps para jugar, pero yo os quiero regalar una app de la fe, una app espiritual. Y yo quiero que te lo lleves en esta mañana de aquí. Lo primero, acude a su llamado. ¿Sabes? Nosotros creemos en un Dios que está vivo, un Dios que está llamando, un Dios que realmente quiere salvar. Cuando tú sientas la voz de Dios en tu corazón, en tu mente, de alguna forma fuerte o algo muy ligero, acude a su llamado. Ahora, lo segundo para que ese app de la fe funcione es que tú debes de estar dispuesta a pagar el precio. Mira, si tú no quieres pagar el precio de lo que es el seguimiento de Cristo, no hace falta que des ni un paso en su dirección. No vale la pena. Te endurece más de lo que te ayuda. Por lo tanto, lo segundo es paga el precio. Y lo tercero de este app es que debemos de probar nuestra fe obedeciendo. No solamente es que tú acudas al llamado y le digas, Señor, yo estoy aquí para pagar el precio, sino, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Porque, sabes, el Dios en el que creemos es un Dios vivo. Es un Dios que habla, es un Dios fuerte, eficaz. Es un Dios que cambia los caminos, es un Dios que redirige las vidas. Es un Dios que transforma cosas. No es un Dios mudo. Tú no te acercas a un icono para ver, de ponerle una velita y tenerlo contento. No es de eso de lo que va la vida cristiana. La vida cristiana es una revolución, queridos, continua, porque nunca jamás vas a estar tranquilo, nunca jamás vas a tener la sensación de haber llegado y vas a estar siempre en camino. Yo creo que el app de la fe es algo que te puede ayudar. Cuando el Señor te llama, acude a su llamado. Cuando el Señor te muestra algo, paga el precio y prueba tu fe obedeciendo. Y tú vas a ver que tu relación con Dios es realmente transformada. Queridos, este app es tan importante que cualquier cosa que diga para subrayarlo se queda corta, porque la Biblia dice en Juan 3:18,
el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Recuerda lo que dije en la introducción. Interesante y prácticamente inverosímil es que los que no creen deberían de haber creído, mientras que los que creen no tenían el por qué haber creído. ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? ¿Eres la persona que realmente debería de haber creído y no has creído todavía? ¿O eres el que quizás vienes de lejos y ahora crees? Y piensa que aquellos que sabían tanto y estaban tan cerca, eran sus vecinos, se alejan. Mientras tanto, los que estaban tan lejos y no sabían nada, se acercaron. Yo quisiera darle la bienvenida a la familia de Dios, aquellos que estaban lejos, pero que escucharon el llamado y se acercaron. Y quisiera simplemente expresar mi tristeza por aquellos que estando cerca no llegan nunca, sino que siempre están poniendo sus presuposiciones, están sin disposición a pagar el precio, y aunque los portentos de Dios los toquen y vean la mano de Dios, no se atreven a dar ese paso de fe, ese paso de entrega, eso que lleva más allá. Quiera Dios que instales este app hoy, no en tu teléfono, en tu vida, porque la fe es asunto de vida o de muerte eterna. Que Dios bendiga su palabra en vosotros. Amén. Amén.